Bueno, shalom a todos, queridos amigos. Voy a tener, gracias a Dios, una entrevista hoy con Gabriela Milatich de la escuela Olam Abba. Así que, bueno, vamos a ver cuando Gabriela se incorpore. Entonces, bueno, la voy a unir a este encuentro. La verdad que para mí un enorme placer, un gusto muy, muy grande. A ver si la podemos encontrar, que me dijo que andaba por aquí ya, a la espera. A ver, porque mucha gente ha ingresado, pero no la veo. Uy, uy, uy. ¿Cómo estás, Gabriela? Veo que has entrado, pero como hay varios que han entrado, vamos a ver si puedo unirte. Ahí está, Escuela Lama va. Añadir, ¿no? O Escuela Lama va, añadir. A ver si la pude añadir. A ver si puede entrar la Escuela Lama va. Vamos a ver. Hola a todos los que están ingresando. Acá está, ahí le envío. Lo estoy enviando de nuevo. A ver si se puede. A ver si se pueden unir. Ahí Hola, hemos logrado. ¿Cómo estás, Gabriela? hola Mario. ¿Cómo estás, Gabriela? Lo hemos logrado. Esto de la tecnología. Sí, Bueno, un placer. Sabes que estoy viendo la gente que está entrando. Nos saludan desde Alemania, nos saluda, bueno, mi esposa Marisa, pobre que está ahí. Marisa, Marisa está con un grupo de quiero. Francia y estaba pobre, y ya estaba por dormir, pero parece que se quedó despierta para escucharnos, así que le mandamos un beso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias Mario. Nosotros estamos aquí en Rosario, en la República Argentina, intentando difundir la cábala, difundir este conocimiento tan importante para la humanidad, mucho más en este momento, siempre lo fue, pero mucho más en este momento. Así que estamos muy, muy, muy felices y siempre agradecida con vos, Mario, por tu generosidad. Yo no me canso de decirlo, lo he dicho otras No, veces tranquila, y esta vez tranquila. lo repito. Gracias, gracias. Veo muchísima gente, mira, Hernán García Monteavaro, bueno, gente muy, Bueno, muy, saludan también a Marisa, gente de Panamá que están enviando saludos. Bueno, mucha gente que se está uniendo, así que gracias a todos. ¿Sabés qué? Hace nada, 45 minutos, terminé la clase de la Yeshiva, que fueron 3 horas. oh, Entonces dije, bueno, a ver si me queda energía para hacer esta entrevista. No, pero estoy muy bien, gracias a Dios, muy feliz de la invitación y bueno, aquí estamos, adelante. bueno, estamos aquí con Judith. Yo les quiero brindar un shalom a todos Gracias, y Edith. esta clase vendría a ser como magistral porque es como vendría a ser la inauguración oficial de la escuela como padrino autorizado, el doctor Mario Ay, 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 Sabardo. qué responsabilidad, pero me gustó mucho comenzar con el título de vuestra escuela, ¿no? Es decir, con el nombre Olama Va y Sí. que a Gabriela o a ti o ambas se les haya ocurrido hablar, hablemos de Olama Va, ya que nosotros somos la escuela del Olama Va, así que gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que para mí es un placer enorme. No hemos podido llegar a Rosario, esta deuda la tenemos pendiente, pero tranquila, tranquila. Vamos a ver si en el 2024 llegamos a Rosario. Pero como no te, aquí te estamos esperando con las manos y el corazón abiertos, así que Rosario te espera. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos, lo que necesitan. No sé si quieren comenzar con preguntas o que yo plantee un tema general. Sí, lo que más que nada es plantear, pusimos el título online ABA porque nos llama poderosamente la atención lo que es el mundo venidero y creo que mucha gente todavía no lo tiene bien claro. Entonces dijimos qué mejor presentación que lo haga el maestro.
Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, en principio se llama Olam Abba. Hay dos definiciones, si se quiere, en la tradición del Olam Abba. Una que se reitera mucho en las plegarias sinagogales, dentro de la sinagoga, y es cuando una persona muere, y entonces se dice, bueno, está en el Olam Abba. Bueno, esta es una definición, habrá que ver ahora que vamos a explicar de qué se trata esta definición, porque cuando uno muere va al Olam Abba. Y es curioso porque es el mundo del futuro, el que murió ya está en tiempo presente, el Olam Abba. Así que tenemos un primer tema, qué pasa con el alma después de la muerte, a dónde va y qué sucede. Y luego el Olam Abba tiene otra definición y es el universo de la rectificación. Nosotros lo llamamos el Olam Atikum, que cuando todo el mundo rectifique, la redención y pertenecería al universo de Atzilut, que sería como el modelo ideal al que nosotros tenemos que llegar. Así que tenemos una especie de modelo ideal a alcanzar y por otro lado no un modelo ideal, sino un modelo, un universo real a donde las almas van. Entonces, yo comenzaría con qué pasa con cuando uno muere, desde el punto de vista de la Kabbalah. El alma tiene un periodo de 7 días, en hebreo se llama la Shiva, y en esos 7 días hay un sistema, para llamarlo de alguna manera, de salida del cuerpo no tan rápidamente, sino Ujú. que hay una salida con, un poco más fuerte que la salida cuando uno está durmiendo. Nosotros sabemos que en la tradición judía, en el Talmud, dice el sueño es una 60ª parte de la muerte, con lo cual al sueño lo llamamos la pequeña muerte, y por lo tanto lo que estamos haciendo cada vez que nos levantamos a la mañana es volver a nacer, en cierto modo. Estamos muriendo todas las noches y levantándonos. Y probablemente por ese motivo los niños tienen mucho miedo a dormir y a la oscuridad, porque ellos son conscientes de que entran en una especie de muerte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando el alma entonces sale del cuerpo, tanto sea en el sueño como en la muerte, en el sueño hay almas que pueden salir mucho hacia afuera y tener mucho contacto con otras realidades. Podríamos decir que el alma durante el sueño puede entrar en el Olam Abba, puede entrar en el mundo de la energía, y esto quiere decir que está en contacto con la Neyamá. Por ese motivo mucha gente dice, bueno, yo sueño con mi abuela. Desde el punto de vista de la Cábala, no, es la energía de la abuela la que está en comunicación con uno, porque uno, al salir un poco del cuerpo, sale la Neyamá y la Neyamá tiene más contacto con la realidad espiritual. Entonces estaríamos hablando de que el Olam Abba no es el mundo del futuro. En realidad, nosotros podemos tener contacto con el Olam Abba en la actualidad, hoy, que es ese nivel de energía fuera del cuerpo, fuera de lo físico, con el que nosotros tenemos contacto a través de la mediunidad, de la profecía, del conocimiento intuitivo, como llamamos a la dimensión de Jochma. Y luego, ¿qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona muere, su alma entra también otra vez a esa dimensión del Olam Abba. Cordovero la va a definir como un tiempo fuera del tiempo. Es decir, no es la eternidad, eso en hebreo es Leolam Baed, tiene otro concepto, el concepto de eternidad, y es un tiempo y espacio que se percibe de otro modo. Y lo que puede pasar es que el alma pueda volver, pueda regresar, o el alma pueda quedar en esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente del otro lado? Podemos decir que hay una subjetividad, es decir, existe el alma de modo subjetivo, lo que pasa que no es la subjetividad espaciotemporal de nuestra identidad actual. Pertenece a la identidad etérea de la Neshama, es decir, una identidad, yo diría una supraidentidad que hay detrás de nuestra identidad. Y esa Neshama sí, de alguna forma, nos puede pasar información, dado que su situación de tiempo-espacio es una situación diferente a la nuestra, entonces pasado, presente y futuro se manifiestan diferente. Entonces esas almas pueden ver el futuro. Lo que pasa es que técnicamente no es que ven el futuro, es que técnicamente la información la están viendo ellas en el Olam Abba en tiempo presente, pero nosotros nos llega la información más tarde. Es como que en realidad esas almas ven el presente y nosotros vemos el pasado. Nos llega la información más tardía. Por ese motivo,
hablamos como del mundo del futuro, porque es como que nos pueden enviar información del futuro. Lo que pasa es que no es información del futuro, es información del presente, pero que dada nuestra materia y dada la densidad de nuestro cuerpo, nosotros no podemos conectarnos con ese nivel de energía. En definitiva, lo que podemos decir es que el alma humana tiene un nivel de desarrollo intuitivo superior al que conocemos a nivel físico, ¿ok? Esto está basado ya no solo en la cábala, no en la mística judía solamente, sino que ya la física cuántica, la biología cuántica, está avanzando por ahí. Por ejemplo, Lipton, en su obra La biología de las creencias, que recomiendo a todos los que nos están oyendo, Lipton dice claramente que si nosotros pensábamos, como Darwin, que la información venía de adentro y que era solamente una información que provenía de dentro de la materia y que lo que había es una evolución de la especie y por lo tanto la conciencia es como un producto puramente material, Lipton lo que nos va a decir, por sus investigaciones, es que nosotros tenemos una serie de radares dentro de las células que van a captar información del exterior y que esa información del exterior nos va a cambiar en nuestra estructura. Es lo que se llama en Francia la biohermenéutica. ¿Qué quiere decir la biohermenéutica? Cada vez que yo pienso algo diferente, no es que yo pienso algo diferente, es que yo estoy cambiando a nivel celular dentro de mi estructura. Sí. Entonces, como cambio a nivel interior en mi estructura, cada vez que yo pienso me estoy reprogramando. Es decir, cada nueva idea que uno tiene está haciendo ingresar una nueva idea en el sistema y se está reprogramando. Con lo cual, llegamos a la conclusión. Justamente yo te iba a decir en otros conocimientos que se llama el mundo de las ideas, que están en los planos y uno la toma justamente con la Neyamá. Así es, así es. Muchas veces Bueno, en los sueños o nosotros muchas veces meditando. Nosotros somos un instrumento de acumulación de información y de trasvase de información. Es decir, en todos los niveles, en el momento que tú estás ingiriendo una comida, estás poniendo información. En el momento que tú vas a comer una banana, estás poniendo potasio. Y ese potasio es información. Y si yo quiero cambiar mi ánimo, como chocolate, que me da una serie de elementos químicos, ¿no? Que por lo tanto me cambian la información. Y si yo quiero cambiar la información de cómo yo me voy a sentir, voy a escuchar un tipo de música que me va a deprimir o me va a exaltar, y entonces yo a través de la música estoy cambiando mi información. En definitiva, lo que plantea la mística judía de hace siglos, que está coincidiendo con el avance científico, es que nosotros, todas las ideas y todas las sensaciones que vamos incorporando a nuestra estructura, llámese una idea nueva en cualquier campo de la realidad, llámese una percepción a nivel de, digamos, a nivel musical, que me pueda exaltar o me pueda deprimir, yo lo que estoy haciendo es comunicarme con información fuera de mí. Y esa información fuera de mí es el Olam Abba. Es decir, el Olam Abba es toda la información de energía que recorre el universo, que se frena en mi estructura material, para llamarlo de alguna manera, que yo puedo captar, porque soy antena, porque soy antena. Los neurólogos también se están poniendo a pensar si la idea realmente no está entrando dentro de la realidad cerebral también desde fuera, no que las neuronas estén teniendo ideas dentro del campo neuronal, sino que tiene que haber espacios abiertos donde se capten ideas. Es decir, en definitiva, a ver, si yo estoy pensando, vamos a poner un ejemplo para la gente práctico. Si yo estoy pensando, y aquí voy a unirme a bueno, al ser del amor de nuestra amiga Gabriela Milatich, que es Jung, ¿no? Si yo pienso y digo, estoy pensando en mi primo, y bajo, y mi primo se me aparece en la calle, que es la sincronicidad que planteaba Jung, desde el punto de vista de la Cábala, eso se lo llamaba. Es decir, es una energía que a mí me llega dentro mío, que yo la capto, porque a ver, no me llamo por teléfono a mi primo, no sé nada de mi primo hace años, y me llega la información a mi cabeza de que se me cruzó la idea de mi primo, y lo veo a la media hora, a las 3 horas, o a la noche, que yo justamente estaba pensando en él, esto que parece azar o casualidad, no es ninguna casualidad. Desde el punto de vista de la Cábala, mi antena de recepción de esa información está abierta, y yo
recibiendo la información en el continuo, lo que llamaba el físico David Bohm el orden implicado. Es decir, casi un físico que le dan el premio Nobel, ¿no? Un hombre que empezó en el marxismo ateo y terminó con Krishnamurti en la India, haciendo Sí. meditación, ¿no? La historia de David Bohm. ¿Y por qué David Bohm tenía esta percepción de la realidad? Porque se dio cuenta que hay un campo de energía donde hay una información, que eso es el Olam Abba, ese campo de energía, y cuando ese campo de energía nosotros con nuestra antena lo podemos captar, ahora claro, la gran pregunta es ¿cómo lo podemos captar? Claro. Porque Y indudablemente nosotros justamente esa estamos en el era campo una de de la de energía, las preguntas claro. que te queríamos hacer, es decir, cómo nosotros podemos prepararnos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra responsabilidad para poder captar esa información y poder hacer del mundo venidero un mundo presente? Así es, mira, hay una situación que es la siguiente. En primer lugar, no se pueden abrir esos campos intuitivos demasiado rápido porque uno, si no, estaría viviendo siempre con este tipo de energía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de que nuestra mente racional también opera en la organización de la materia, porque en cierta forma nosotros estamos traspasados a nivel animal con las necesidades materiales y a nivel energético con las necesidades de energía. Entonces, nosotros seríamos un campo de retroalimentación, digamos, de transformación, una especie de transformador, una interfaz entre energía y materia. En cierto modo estaríamos ahí. Y operamos tanto en el campo energético como en el campo de la energía densa, que es la materia. Entonces, cuando operamos en el campo de la energía densa, bueno, vienen las obligaciones, los pagos de la luz, tenemos que tener un baño, tenemos que tener nuestras necesidades fisiológicas, es decir, tenemos que pensar en el cuerpo y en sus necesidades materiales. Pero ese cuerpo y esas necesidades materiales están al servicio de algo. Es decir, no están simplemente al servicio de lo animal, simplemente al servicio de la necesidad, sino sería un instrumento que solamente viviría para, de alguna manera, para sí mismo. Esto es como comprar un auto y en vez de utilizarlo al auto, estar limpiándolo todo el día. La idea de comprar un auto no es limpiarlo todo el día, la idea de comprar un auto es hacer algo con ese auto. Entonces, el cuerpo tiene una función que va más allá de lo material, hay que cuidarlo, pero hay que saber para qué va a existir, porque tú vas a existir 100 años de vida, vas a tener una buena vida larga, pero puede que 50 años de tu vida no sepas para qué lo has vivido. Es decir, cuál es Claro. el sentido. Entonces, lo que da el campo energético, en cierto modo, y es lo que estudia la Kabbalah, es, bueno, ¿yo dónde estoy en el Olam Abba? Porque fíjate que el Olam Abba también hace relación a la era mesiánica. Y Sí. Yehuda de Worms va a decir, algo que para mí es clarísimo, los que estudiamos y experimentamos la Kabbalah, estamos viviendo en la era mesiánica. En otro orden, en una traducción de esto, podríamos decir que los que estamos estudiando y experimentando la Kabbalah, estamos en el Olam Abba, porque estamos captando la información que necesita nuestro cuerpo para saber qué vamos a cumplir aquí. En definitiva, nosotros venimos para revelar un cierto tipo de información. Ese cierto tipo de información la podemos bloquear o nos podemos abrir a ella. Luego podemos ver por qué se pueden bloquear y por qué se puede abrir. Este es otro tema. Pero si no la bloqueamos y mínimamente la abrimos a esa información, entonces la revelamos en este campo de la realidad. Y estamos utilizando el instrumento para abrir el campo de la realidad. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si un señor es panadero y su pasión es hacer pan, su alma vino a revelar el hacer pan. No estamos hablando de revelaciones, de ecuaciones matemáticas. Estamos hablando ¿No? de revelaciones de cualquier persona en cualquier lugar de la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la Sí. persona siente la pasión por la medicina, siente la pasión por ser panadero, o siente la pasión por lo que quiera, siente la misión de su vida en lo que está haciendo, y esta persona está revelando información. Ahora, si esa pasión no se siente, si ese sentido de la vida no se siente, entonces algo está bloqueando la llegada de información. Entonces, los que, y me incluyo, los que estamos cumpliendo con el sentido de nuestra alma, estamos haciendo un trasvase de información
y estamos cumpliendo con el sentido de la vida de nuestro cuerpo. En algún momento nuestro cuerpo va a dejar de funcionar, moriremos y nuestra alma se irá del otro lado. Nuestra función en esta realidad es que todo lo que pudimos haber revelado se pueda revelar como instrumento de información. Porque este es el sentido de la vida en este mundo, es decir, estudiar, aprender, experimentar y revelar. ¿Estamos de acuerdo? Si no se Sí. cumple esto, estamos ante otro problema. Sí, qué interesante y qué importante esto que decía Judy, ¿no? De saber bien lo que es el Olam Abba, y esto a lo que vos hacías referencia, que inclusive esta tarea tan simple pero tan profunda como hacer el pan o trabajar con la madera, es también una revelación y es vivir en la era mesiánica, porque uno puede pensar que hacer grandes trabajos o ser útil a la humanidad es, como tú decías, una fórmula de la física complicadísima. Y es estar en el presente, en el tiempo presente, consciente de uno mismo, ser capaz de trabajar, por ejemplo, con los sueños o con las propias ideas, con las propias imaginaciones, con las sensaciones, los sentimientos. Ahí hay una riqueza muy Bueno, profunda. mira, básicamente yo te diría que la cábala está en las antípodas del nihilismo. Es decir, si el nihilismo propone que todo esto es un absurdo y nada tiene sentido, a mi modo de ver, ignora el mecanismo de la realidad, porque el mecanismo de la realidad es que aquí existe un deseo por el cual tú ves que la gran mayoría de los 7.000 millones de personas en el mundo se levantan a la mañana porque van a buscar un deseo, van a satisfacer un deseo. Puede ser una necesidad material básica como un deseo de ser artista en Nueva York. Estamos hablando Claro. desde los niveles de la supervivencia biológica hasta los niveles más altos. Si por la mañana tú no tienes un deseo de crecer, y cuidado cuando hablo de crecer, ¿de qué estoy hablando de todos los campos, es decir, un crecimiento de tu interioridad y de tu exterioridad. Aquí no hay una contradicción. Si no hay ese deseo de crecimiento y hay esa idea de depresión, melancolía, estancamiento o vacío sin sentido, yo creo que lo que no hay es una percepción de cómo opera realmente la realidad. Es decir, a mi modo de ver, el que dice pierdo el tiempo, mato el tiempo, o esto es un absurdo, creo que no llega a comprender el mecanismo de cómo está estructurado el universo. Es decir, yo te podría decir que en el ser humano hay como tres fases. Hay una fase de seguridad que es el dios infantil, el dios de las religiones. Hay otra fase que es no me creo a ningún dios de las religiones y la gente se vuelve atea. Y hay otra fase donde ya te das cuenta de que hay una energía superior, consciente, que ya no es el dios infantil de la primera etapa, y ya te das cuenta que no puedes ser ateo porque la física cuántica ya te está mostrando campos invisibles de la realidad que tú decías como no los veo, no los creo, y ahora no los ves y hay que creer en ellos porque hay energías. Entonces llegas como una tercera fase donde ya no crees, sino que experimentas. Es lo que nosotros llamamos experiencia de Dios. Y creo que la energía que hay en el orden del Olam Abba, eso podríamos llamarlo Dios. Es decir, podríamos llamarlo una energía consciente que se encuentra en el orden de toda la realidad, de la cual nosotros tenemos el privilegio de poder extraer información, por supuesto fragmentada, porque somos limitados, pero que podemos revelar hacia el exterior. Y a partir de ahí, bueno, imagínate, mientras más vacío, más deseo, mientras más deseo, más información, y esto no se termina más. En definitiva, podríamos decir que desde el punto de vista de la Kabbalah, nadie se puede jubilar. Lo lamento para aquellas personas que estén en camino de jubilación y que se quieran jubilar. Es decir, en el campo de la existencia, como productos de una energía que se tiene que revelar, hasta el último suspiro de tu existencia tienes una función de revelación. Si te jubilas antes, ¿y qué quiere decir esto? Si te retiras de la función, y lo que estás provocando es prácticamente la muerte en vida, porque en realidad alguien se está suicidando en cuotas porque se está bloqueando a lo que tiene que hacer. Es decir, puedes paralizarte y puedes descansar en alguna dimensión, pero lo que no puedes hacer es que el deseo no te imponga su propia fuerza. Es decir, el deseo, podríamos decir, te empuja a tener que cumplirlo, te empuja a levantarte a la mañana y a tener que cumplirlo. Y no se puede ir contra esa realidad,
Por lo tanto, el que se droga y se quiere ir al limbo, el que se quiere utilizar sucedáneos para no ser empujado por ese deseo, en realidad no está entendiendo cómo funciona la realidad. No, no sabe ni para qué viene. Por eso, pero de todas maneras tampoco hay que ponerse en un plan de que hay que dividir a la gente entre los que no saben para qué vienen y los que No, sabemos para qué venimos. Los que no no, saben no. para qué vienen tienen algo muy interesante, que es la búsqueda. Porque Sí, buscan. justamente todos estamos buscando. El deseo nos impulsa a la búsqueda, no a la respuesta. Es decir, yo no encuentro la respuesta en una respuesta definitiva, sino caería en un dogma. Yo estoy encontrando respuestas transitorias en el camino de búsqueda que estoy realizando. Por lo tanto, si alguien a mí me pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido de todo es la búsqueda. Bueno, pero entonces en la Sí, búsqueda, ¿qué voy a encontrar? Ah, no, lo que usted va a encontrar es la muerte y el nacimiento simultáneo de su yo, porque cada vez que aumenta el nivel de conciencia se está muriendo la conciencia anterior. Es decir, el crecimiento tiene un precio. Y el sí. precio del crecimiento es una muerte continua, pero al mismo tiempo un renacimiento continuo. Renacimiento. Exacto. Quiere decir que el Olam Abba nos permite una renovación permanente, Absoluta. un contacto con nuestra Neyamá y un sentido de nuestra vida. Fíjate lo que dice el Zohar, uno de los más grandes, más importantes libros de la mística judía. El Zohar dice, cuando Dios creó el segundo día, innovó frente al primero. Creó una innovación en el segundo día. Cuando Dios creó en el tercer día innovó frente al segundo. Cuando Dios creó el cuarto día, innovó frente al tercero. Quiere decir, dice el Zohar, que lo que está haciendo continuamente Dios es morir a la forma anterior porque está innovando. Cada vez que estamos innovando, nos estamos cambiando en nuestra identidad pasa a ser una identidad dinámica. Pero claro, para eso hay que morir a la identidad anterior en forma permanente y no todo el mundo está contento de estar matando su identidad anterior. Al contrario, con los años la gente se reafirma en su identidad en vez de tener una identidad dinámica. Entonces, claro, si la gran mayoría de personas después de los 50 años se queda exactamente igual, no quiere estudiar nada, no quiere crecer nada, no quiere leer un libro nuevo, no quiere experimentar nada nuevo, queda claro de que se ha petrificado, se ha quedado como la mujer de Lot en el texto de la Torá. Sí. Sí, sí, estaba pensando mediante tus palabras qué importante que es la sorpresa, es decir, el poder permitirse sorprenderse, descubrir un nuevo día todos los días, y esto de lo que dijo Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada, es decir, estar en el aprendizaje constante, ¿no? Así es, solo sé que no sé nada, yo desde el punto de la vista de la cábala le agregaría, pero algo sé. Algo sabemos. Algo sé, digamos así, Es algo sé. verdad, ¿Sabes por es qué? verdad. Porque el solo sé que no sé nada me puede llevar a una idea de humillación total. Entonces, Sí. Oh, sí. no Y el yo es podemos, importante, decíamos, ¿te acuerdas? no podemos llegar a la humillación total. Solo sé que no sé la mayoría infinita de lo que tendría que saber, pero algo sé, digamos, algo sé, mínimo 0,0001 al infinito de los decimales, pero algo sé porque algo vengo a revelar. Si nunca supiera nada, sería una especie de ignorante eterno, donde me doy cuenta que no sé nada. Es verdad que muchas veces uno cree saber algo y luego la vida lo pone en una situación donde tiene que cambiar completamente su conciencia. Cierto. Entonces a veces te diría que la conciencia opera o por amor o por temor. En definitiva, tú tienes que crecer. Lo que sucede es que si no le haces caso a este deseo, si no escuchas tu deseo de crecimiento constante, va a venir el Satán y te va a sacar de tu zona de seguridad. Porque en definitiva, la función del Satán con Dios es decirle a Dios, mira qué tranquilo está este hombre ahí, esta mujer, están medios dormidos, sin escuchar el deseo. Eh, Como no escucha el deseo, ¿por qué no le traemos algún tipo de tragedia, algún golpe en la cabeza para sacarlo de esta situación? Por lo tanto, A que ver si hacemos lo en la despertamos. cábala. Sí, por lo tanto, que hacemos en la cábala. Preferimos despertarnos antes de que nos despierten. Claro, claro, qué interesante. Bueno, realmente estamos muy felices de toda esta explicación porque el nombre lo elegimos
mate de por medio, como hacemos los argentinos, nos sentamos a charlar y que También no es que le argentino. ponemos, sí, por Me eso, parece pero como hay mucha muy gente de bien, otro lado, me parece muy bien. entonces, El Olama Mate va a ser este, ¿no? El Olama el Mate. Olama Mate, exactamente, y así surgió Las este ideas nombre. vienen con el mate en la Qué Argentina. bueno, qué bueno. Bueno, no tomen tanto mate entonces. Pero bueno, el mate nos iluminó y nos encantó el nombre y ahí nos inspiramos y bueno, mucho más con esta explicación tan profunda, porque creo que estoy sintiendo que el Olam Abba toca no solamente la vida, sino la trascendencia, ¿no? No solamente esta vida presente, sino esto tan hermoso que nos explica la Cábala, que es la trascendencia. Es decir, que estamos trabajando no solamente para este plano, sino para el más allá. Siempre, siempre, siempre estamos trabajando en todos los planos. Nosotros no somos conscientes de en cuántos planos estamos trabajando. A veces creemos que estamos trabajando en un plano y trabajamos en muchos simultáneos y tampoco sabemos hasta dónde va a llegar la luz que nosotros podemos dar. Entonces, estamos en un vaciamiento continuo, en una muerte continua, pero siempre es una muerte que viene con la capacidad de resurrección casi inmediata. No es una muerte definitiva, ni la muerte definitiva es una muerte definitiva. Exacto. Por ese motivo, cuando hablamos de ese campo de energía que se revela, te diría que prácticamente todo es Olam Abba. Es decir, todo eso la amaba. Lo que pasa es que nos bloqueamos muchas veces para captar esto. Es decir, nos bloqueamos porque en la materia estamos tan acostumbrados al camino y al trabajo dentro de la materia que a veces nuestra conciencia no es que se disuelve, pero sí se bloquea para poder ver más allá. Nos cuesta ver más allá. Creo que la tecnología nos está ayudando mucho actualmente al ver más allá porque se está probando claramente de que había una cantidad de energías que no pertenecían al plano visible de la materia y que Ajá. ahora sí las estamos viendo. Y lo que los místicos medievales y antiguos de alguna manera presuponían y entraban en éxtasis y podían captar esto, ¿eh? Y por eso Jung entra claramente en la mitología y en la mitología de toda la cultura de Occidente, con todo el miedo de Freud a que no acepten a la psicología en las universidades, porque decía, no, no, lo que trae este hombre son supersticiones. Claro, en realidad esa clasificación freudiana de qué es superstición y qué es no es ridícula, porque en realidad no hay supersticiones, no hay ilusiones, hay información. Y Exactamente. creo que Fenómeno humano. creo que la gran valentía de Jung fue entender que dentro de la mitología aparentemente supersticiosa había una información muy valiosa de cómo Occidente se había estructurado. Y eso para mí es increíble, ese paso que se da ahí, porque si no, actuamos sesgados, ¿no? Fíjate en la psicología tradicional, los lacanianos, los freudianos, los conductuales, los pum pum, son todas una especie de sectas si se quiere, más ortodoxas que la ortodoxia judía, que todos siguen a su rebe, que es el que fundó, ¿no? Su escuela, como Adler, como el otro, y que unas a otras a veces no se pueden ver, y de hecho durante años han Sí. luchado. ¿Eh? Sí. ¿Y esto qué te lleva? ¿Y esto qué te lleva? Te lleva que a veces la teoría se interpone con la realidad. Y Sí. eso es lo que peor podemos hacer, es decir, no puedo poner al individuo, al sujeto dentro de mi teoría, que es lo que se intenta hacer desde las escuelas tradicionales de la psicología. Si no entra en mi teoría, si no lo tengo en el libro, sobre todo pobre los psicólogos que salen nuevos, los jóvenes, yo leí esto en el libro, ¿dónde está esto? ¿Dónde está este caso? No lo veo en ninguna parte el caso. ¿Por qué? Porque se han creado teorías muy sectarias en el orden de la psicología. Y por eso tiene que venir un Jung y luego los post-jungianos, ¿no? Como Hillman, que a mí me encanta, ¿no? Digamos, la psicología arquetipal. Que yo creo que en parte un poco yo la única crítica que le hago a Hillman con la psicología arquetipal es de que él en un momento dice, bueno, cuando era el paganismo y había politeísmo, nosotros teníamos una variedad de dioses que nos hacían de arquetipos. Pero bueno, en la Cábala tenemos en cada dimensión un arquetipo y tenemos 72 ángeles haciéndonos de arquetipo. Así Una que también aclaración tenemos. que quiero decirte con respecto a Hillman. Hillman en los últimos años se rectifica
con respecto a la crítica que le hizo en los primeros años a Jung, a su maestro, y vuelve sobre Jung y pide, por favor, que se revise su obra, ¿sí? Y que se vuelva a traer todo este conocimiento, porque realmente es para este tiempo, porque justamente una de las cosas que habla Jung, y justamente en su libro rojo, es el libro de lo venidero, es decir, para la humanidad de lo venidero, es decir, para el Olama va, es decir, una información que él estaba sintiendo, que estaba viendo en sus sueños y en sus plasmaciones, y que lo hacía a través del arte, y que sentía que en este momento, en el siglo XX, principios del siglo XX, no era entendido, pero en el siglo XXI sí lo iba a hacer. Cosa que Freud no lo pudo ver, porque quería mantener una estructura sin cambio. Y lo que Jung vio es que la psique es dinámica, porque la información es dinámica. Además, lo que me gusta de Jung es cuando él quería bloquear, entre comillas, porque también estaba en el orden del arquetipo, se iba a su famosa torre. Recordemos Sí, que, no sé si tú la has visto, la torre, si sigue en pie, la torre de Jung, Sí, cuando sigue ha en sido, pie sigue en y pie. es un museo que se Ah, puede no, visitar yo nunca actualmente. estuve, así que tengo muchas ganas de ir a visitarlo. Tú sabes que torre en hebreo se llama Migdal, de ahí el nombre Magdala, ¿ok? Y está el Migdal David también, pero a mí me llama mucho la atención la idea de torre, porque de alguna manera quizás él, a partir de ahí, tiene como una zona de seguridad también. Es decir, que no deja de no tener zonas de seguridad también. Pero bueno, volviendo a Hillman, no sabía realmente esto que tú me estás diciendo de la vuelta a Jung al final. En uno de los libros, cuando dice, bueno, el paganismo idólatra, el politeísmo, podía tener todos estos arquetipos, yo creo que la Cábala trabaja cientos de arquetipos en los cuales podríamos también trabajar. Yo no sé, quizás Hillman no conocía tanto de la Cábala para operar con estas. Exactamente. Yo me imagino que no Eso es la lo que te iba a conocía. decir. En cambio, Jung sí la conocía y profundamente. Y te digo más, dentro de la torre de Bollingen hay un lugar que está vedado para el público en general, que es una habitación donde Jung hacía sus meditaciones. Qué fuerte esto que me Muy cuentas. particular. Y es la parte más alta de una torre. Qué fuerte esto que me cuentas, muy, muy fuerte. Sí, sí. Bueno, yo no sé, yo estoy muy feliz de estar aquí, no sé por dónde quieren continuar con el Sí, diálogo. lo que queríamos, aquí nos estaban preguntando si éramos artistas, porque claro, ven los cuadros atrás y Judith es licenciada en Bellas Artes, yo soy artista plástica y mi profesión es psicóloga, amamos la cábala, arte terapeutas. arte terapeutas, con especialización en mandalas, amamos la cábala, tratamos de difundirla aquí en Rosario, sabemos que hay mucho interés, puede haber otros lugares abiertos, pero bueno, nosotros sentimos que teníamos que difundir esta línea de pensamiento, toda la literatura, y el 9 de julio estamos trayendo a Joel Benjavid, que nos va a Ah, visitar aquí en sí, sí, si Rosario. Dios quiere, por favor, envíenle un gran abrazo de mi parte, Claro un que sí. cabalista joven que realmente yo le quiero mucho, así que bueno, espero que lo reciban con todo el cariño. ¿eh? Claro que sí, y además queremos decirle a todos que van a estar tus libros, Mario, a disposición y a la venta aquí en este evento en la sala Mateo Bosch, acá en la ciudad de Rosario, en el centro de Rosario, que por favor nos apoyen, que las personas tanto de Buenos Aires como de otros lugares, de otras localidades de la República Argentina, porque la República Argentina es muy extensa, que nos apoyen en esta apertura, en este foco de luz Sí, que tenemos porque intenciones de que se habla aquí en Rosario. parece que es como todo, ¿viste? Nosotros sí vamos a Buenos Aires, pero parece que a Buenos Aires le cuesta mucho venir al interior. Así que le Y pedimos por estamos favor que teniendo nos ese tipo apoyen. de problemas que está bastante trabado. Pero bueno, veo que hay mucha gente también que es del interior de Santa Fe, que vi, así que están todos convocados, que el 9 de julio es feriado, o sea que lo pueden aprovechar y venirse a escuchar una charla poderosa de mística judía. Y también conseguir todos tus títulos, Mario, todos tus títulos, porque he pedido todos los títulos, todos los libros que Bueno, escribiste, los de Cábala y yo los de no No Cábala. quiero, yo no quiero desequilibrar a la gente, así que lamento que si alguien compra mi libro,
el desequilibrio posterior que pueden tener. Yo lamento profundamente. Es bueno que lo compren por los derechos de autor, pero por otro lado, cuando lo lean, que tengan cierta cautela a la hora de la lectura para que la gente no se enloquezca, ¿no? Bueno, pero es un Pido desequilibrio cautela, bueno, es un buen desequilibrio. por eso pido cautela a los lectores, porque yo muchas veces digo que mis lectores son mártires. Claro, casi, ¿no? No, Así No, que para para nada. no nada. son mártires, bueno, los mártires no se dan cuenta de su martirio, pero bueno. Así que bueno, queríamos decirte esto y anunciar que está tu literatura y por supuesto siempre agradecer tu tiempo porque sabemos que en Barcelona es muy tarde, que has dispuesto tu tiempo y tu corazón para seguir difundiendo Cábala y para darnos tu apoyo. Así que infinitamente agradecidas. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando. Ha entrado mi cuñado Pablo Weinstein, que le envío un abrazo grande. Mi esposa todavía debe seguir escuchando, pobre mujer. Hay mucha gente que Marisa, te por quiero, te solidaridad mando un beso. familiar, hay mucha gente que por solidaridad familiar y muchos amigos los veo. Así que bueno, les agradezco a todos, sinceramente, un placer enorme. Gracias a vosotras dos. Y siempre un placer poder contribuir de alguna manera. Así que un beso grande y seguimos adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Shalom, Nos shalom vemos. a todos. Gracias, Un shalom, beso. shalom. Shalom a todos. Shalom, shalom.